Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra conferencia virtual organizada pues, por la Asociación Cultural Cauce del Nalón y por la Universidad de Oviedo. Debo de decir que estas conferencias están fundamentadas en los principios de la extensión universitaria, y con tanta tradición en nuestra universidad. Y aquí hay una relación simbiótica entre la Asociación Cultural Cauce del Nalón y la universidad, y al mismo tiempo con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y de la Nueva España. Durante estos meses de marzo y abril, en estos últimos años, estas últimas temporadas, Cauce del Nalón viene pues, ocupándolo a analizar la temática de la mujer. Yo creo que esta es la gran revolución silenciosa desde los años 60 aquí. Y si estuviésemos en el siglo XIX, se diría que es la gran cuestión palpitante en la que están en juego no solo nuestras relaciones, sino, como diría Ortega y Gasset, nuestro sistema de vigencias. Tanto la extensión universitaria, lógicamente, como Cauce del Nalón intentan abordar pues, estos temas de interés para interactuar con la sociedad y difundir elementos para la reflexión que sean pues, sustantivos, ¿no? Que se vaya un poco más allá pues, del ruido que suele y la atomización que suele invadir estos tiempos. Hoy tenemos un tema pues, de muchísimo interés, que casi es una antinomia en el título, porque son el término ciudadanas y sin derechos, pues ya parece ahí que hay algo que requiere explicarse y que además tiene una gran actualidad y que conforma siempre que nos referimos a la antigua Roma, como Grecia, a nuestras fuentes, son nuestro palincesto, donde en realidad afloran, digamos, todo nuestro desarrollo y nuestro entramado social. Para abordar la presentación de nuestra ilustre y distinguida conferenciante, tenemos hoy aquí a otro ilustre y distinguido profesor catedrático de nuestra universidad, y que es una persona muy querida por todos los miembros, por todas las personas de Cauce, querida y respetada intelectualmente, que es Aladino Fernández. Y entonces él se encargará pues, de presentar a Rosa Cid. Así que nada, sin más, doy paso a Aladino Fernández. Muchísimas gracias, Ricardo. Y muchísimas gracias a ti, Rosa, por estar con nosotros, con la Casa de la Huelga y con la Asociación Cultural Cauce del Nalón. Otra vez. Yo ya había hecho una presentación a propósito de tu anterior conferencia. Sabes, porque lo hemos comentado, que fue un éxito arrollador. Transmitiste lo que transmites habitualmente en tus clases y en las relaciones humanas y profesionales dentro de la facultad. Eres una de las profesoras más queridas, más admiradas, no solo ya por tu labor docente e investigadora, sino como persona, que eso es importantísimo, sobre todo para los compañeros. Eres catedrática de Historia Antigua y además coordinadora de un grupo de investigación puntero denominado Demeter, Maternidad, Género y Familia, un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo. Y eres también directora de la colección Demeter, el mismo nombre, que edita la Universidad de Oviedo y la editorial Trave. Esta
colección ya tiene hasta el día de hoy 12 títulos publicados. Es un trabajo, además de brillante e intenso, porque 12 títulos desde su aparición, la aparición de la colección en el año 2014, pues eso significa trabajo, mucho trabajo. Todos sabemos que eres especialista en historia social y cultural de las mujeres en la Roma antigua. Lo sabemos por tu presencia ya con anterioridad en el aula de extensión universitaria, pero también porque tu currículum lo hemos divulgado en la medida de nuestras posibilidades, lo tienen todos los socios de Cauce del Nalón. Como especialista en historia social y cultural de las mujeres en la Roma antigua, te ha interesado de manera especial lo relacionado con el poder, la religión, el trabajo. También has hecho una tarea investigadora sobre personajes femeninos, sobre mujeres que tuvieron papeles importantísimos en la historia de Roma. La biografía, por ejemplo, de Livia, de Octavia y sobre todo de Cleopatra. Yo quiero referirme más que a tus publicaciones a las líneas de investigación. Y probablemente la más importante está relacionada con la maternidad y las madres en el Mediterráneo antiguo. Has dirigido o has sido investigadora principal de un número importante de proyectos de escala nacional y más de. Iniciaste esa línea en el 2005, continúa abierta en la actualidad. La segunda se refiere ya a Asturias, la historia antigua de Asturias. El rendimiento de tu trabajo, de tus investigaciones, tiene bastante que ver con el Museo Arqueológico de Asturias y su reorganización. Tu colaboración ha sido valiosa y afortunadamente para ti muy bien valorada. Es la segunda línea de investigación. Tienes otra que creo que conviene destacar también, relacionada de nuevo con Asturias y el papel de las mujeres asturianas. Pero ahora no solo ya en lo concerniente al ámbito de tu especialización, la historia antigua, sino que te interesa la historia en general, desde casi la prehistoria hasta la actualidad. Para ti esta línea de investigación es particularmente interesante, no solo por ser muy reciente, sino por el trabajo que supone tener que coordinar para la construcción de una obra que se publicará muy pronto, que se titula Historia de las mujeres en Asturias. Coordinar a 40 profesionales, a 40 autores y autoras vinculados a la Universidad de Oviedo es una tarea difícil, está magníficamente resuelta y por tanto es encomiable. Estas son las líneas de investigación que creo que son más importantes en tu carrera. Pero además de la investigación, aunque está relacionado con ello, con el ejercicio de tu profesión, eres una mujer de compromiso en la defensa de las mujeres y de género. ¿Y por qué digo de compromiso? Pues porque eres vicepresidenta del Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Oviedo. Ojalá se transforme muy rápidamente en instituto universitario de género y diversidad. Y quizás sea más importante en esa relación con el compromiso el hecho de que hayas sido presidenta de la Asociación Española de Investigación Histórica sobre las Mujeres, vicepresidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer, y que seas en la actualidad vicepresidenta de la Asociación de Historia Social
vicepresidenta desde hace ya 5 años aproximadamente. Así que están esas dos facetas, la de profesora extraordinaria en la universidad, pero esa tarea investigadora ingente a la que he hecho una somera referencia. Y está también tu compromiso con la mujer, la defensa de la mujer, a través de los estudios históricos relacionados con la mujer y el género. Yo no quiero extenderme más, simplemente quiero de nuevo darte las gracias por tu presencia y puedes hacer uso de la palabra cuando lo estimes oportuno. Sabes que, en principio, el tiempo que consideramos estándar es de 3/4 de hora aproximadamente y que después habrá, espero que debate, y ese debate tendrá una duración aproximada de media hora como máximo. Sin más, tienes la palabra. Buenas tardes. Me parece que no estoy teniendo una pequeña dificultad para compartir el PowerPoint, pero se va a resolver, me imagino. Esperar. Compartir pantalla. No, se va a resolver inmediatamente y luego ya empiezo a hablar. Compartir sonido. Compartir. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco sorprendida y un poco, pues, demasiado afectada, diría yo, por la presentación que ha hecho una persona que también es muy querida para mí. Somos compañeros desde hace muchos años, Aladino, y son unas palabras muy cariñosas, fruto de la amistad de tantos años, ¿no? Encantada de participar una vez más, por segunda vez, en estas conferencias que suponen recoger lo que decía Ricardo Labra, el espíritu de la extensión universitaria. A mí me gusta mucho la labor de divulgación. Y agradezco, bueno, por supuesto a Aladino, que es un poco la persona que nos involucra en este ciclo, por lo menos en mi caso, pero agradezco también a la Asociación Cauce del Nalón. Recuerdo que fue muy grato la otra vez cuando estuve, la discusión que tuvimos luego posterior a la conferencia, en las idas que nos estuvimos tomando, que voy a echar mucho de menos hoy. Agradezco a la extensión universitaria que sigue organizando esta actividad, al Ayuntamiento, creo que de Langreo, Ricardo, y a la Nueva España. Es decir, que encantada de hablar de esas mujeres que efectivamente, como decía Ricardo Labra, estamos en esa gran revolución silenciosa y no tan silenciosa, y para llevar a cabo esos cambios que necesita la sociedad actual para que las mujeres seamos iguales a los hombres y lleguemos a esa igualdad, necesitamos saber historia, necesitamos conocer lo que les pasó a las mujeres de otras sociedades, ¿no? Y hoy voy a remontarme, pues, a una sociedad que marca lo que es la cultura de Occidente, pero que intentaré, cuando la estaba preparando, no sé si esto va a interesar realmente como pueden interesar mujeres, acontecimientos más recientes. Yo creo que sí, porque estudiar a las mujeres de la antigua Roma nos va a permitir ver problemas que son de otro tiempo, pero que siguen estando presentes. Y a veces, viéndolo en las romanas, entendemos mejor la barbaridad de las cosas que han podido pasar y la injusticia de eso que ha podido pasar. Aprovecho que todo esto se inserta en ese final de lo que sería ya mi carrera académica, no me falta tanto para la jubilación, que quiero insistir porque creo que me voy a jubilar haciendo la historia de las mujeres en Asturias, que le agradezco muchísimo, muchísimo a Aladino que lo haya comentado. Bueno, pues ya voy a empezar a hablar, si todo se está viendo bien, sobre esas mujeres en la antigua Roma y efectivamente son ciudadanas, pero ciudadanas sin derecho. Voy a hablar de lo que significa una ciudadanía que implica un reconocimiento jurídico, pero ¿a dónde te conduce ese reconocimiento jurídico
cuando tú entiendes la ciudadanía en el ejercicio de derechos que se niegan a estas mujeres y que a otras mujeres posteriores a las romanas se les han negado. Hablaré de las mujeres en la Roma antigua, pero quiero hacer una aclaración. Hubo un grupo de mujeres privilegiadas, que eran las ciudadanas, pero es que hubo otras muchas mujeres que ni siquiera eran ciudadanas. Entonces, me voy a referir a este sector muy amplio en el conjunto de la sociedad romana, pero teniendo muy presente que hubo otras muchas mujeres en el mundo antiguo, y no solamente en Roma, que vivían en peores condiciones que las ciudadanas, que son las matronas. La ciudadana romana es la matrona, fundamentalmente. Adelanto aquí, y en esto yo creo que es la idea fundamental que quiero transmitir, y es que ¿por qué ciudadanas y por qué hablamos de las ciudadanas si no tienen derechos? Porque el papel de la ciudadana en la sociedad romana antigua, o en la sociedad antigua en general, era fundamental. Ellas no tenían derechos, pero gracias a ellas, sus hijos, sobre todo varones, los alcanzaban y los disfrutaban y los ejercían. En eso va a consistir la ciudadanía en femenino, y en eso va a consistir también, de ahí va a derivar toda una normativa, todas unas normas jurídicas que van a controlar mucho a las mujeres en lo que significa tener una descendencia que tiene que ser del padre. Entonces, esto va a ser también un aspecto importante de lo que va a ser mi charla o mi conferencia de hoy, ¿no? Quiero también, porque las romanas son mujeres que a veces las vemos tan lejanas, pero actúan como mujeres y a mí a veces no me resultan tan lejanas, quizá porque llevo muchos años intentando descubrirlas, intentando visibilizarlas. Y lo sorprendente, en el caso de las romanas, es que están lejanas en el tiempo, pero llevaron a cabo acciones que nos pueden sorprender de tipo reivindicativo. Entonces, al final, se les van a negar esos derechos, pero van a salir a la calle y van a llevar a cabo acciones políticas, van a plantear una reivindicación de alguna forma como mujeres rebeldes. Y en otros casos, lo más sorprendente, van a actuar con auténtico patriotismo, como ciudadanas perfectamente implicadas en los asuntos de la ciudad y que van a luchar codo a codo o cuando los hombres no pueden en esa defensa de la ciudad. De ahí va a surgir un término en el que voy a incidir sobre matriotismo. Patriotismo, matriotismo. De estas cuestiones espero desgranarlas de una manera lo más ordenada posible. Voy a hablar hoy, no quiero pasarme de los 45 minutos y evidentemente las cuestiones que pueda suscitar, que puedan resultar interesantes, las atenderé también en el debate. Lo primero que podemos plantearnos es ¿y cómo desengrano yo? ¿Cómo voy rastreando a estas mujeres, conociendo cómo fueron, lo que hicieron? Pues tenemos imágenes valiosísimas para recordarlas y voy a sacarlas hoy. Una de las imágenes que a mí me resultan más impactantes, más interesantes y bonita, pero es una imagen muy bonita, para ver cómo eran las mujeres y cómo eran diversas, porque las mujeres y los hombres también son diversos, evidentemente, es una pintura mural que es paradigmática, icónica casi diría yo, entre las personas que nos dedicamos al estudio de las mujeres del pasado, no solamente del mundo antiguo. Y es una pintura que seguramente algunas de las personas que puedan escucharme igual han visto. Si han ido hasta Pompeya, se han acercado hasta la Casa de los Misterios, seguramente que les impactó esta pintura donde hay mujeres. Hay mujeres, hay una niña y una persona adulta que supuestamente es su madre. Entonces hay edades, la edad marca diferencias entre las mujeres. Pero no solamente la edad, en esta imagen está representada la clase social. La señora que tiene estola, que tiene la pala, le está cubriendo la cabeza, es la dueña, es la matrona fundamental, la que sería ciudadana. Y el resto, por su vestimenta, incluso porque no llevan la estola en concreto, serían la población servil, las esclavas que la acompañan. Hay mujeres que se diferencian por la edad, por la clase y por razones que son las fundamentales para definir la posición de las mujeres en la sociedad, ¿no? Esta mujer, además, esta esclava está incluso embarazada.
Pero junto a estas imágenes, que a veces para mí tienen belleza, para conocer a esas mujeres del pasado tenemos mucha información escrita y muchas veces basta con un texto muy breve, como el que voy a citar, el primero en esta conferencia que estoy desarrollando, para que ya simplemente con lo que una familia o una mujer quiso dejar para la posteridad, comprendemos cómo era la ciudadana y el modelo femenino en la antigüedad. Tienen aquí tienen una inscripción de Túnez, del norte de África, no es Roma, es decir, es el territorio de las provincias, alejado de la capital imperial, donde una mujer que sabemos que se llama Postumia, Macedonila, dice que fue una esposa incomparable, una buena madre, abuela también abnegada, casta, piadosa, trabajadora, atenta, compañera de un hombre toda su vida, y esa cama fue la única que compartió. Eso les obsesiona mucho a los romanos, que fue matriarca laboriosa, de buena fe. Entonces, aquí aparecen los rasgos que se exigen a una ciudadana y una mujer, que fue madre, que fue esposa, que fue casta, lo de la castidad, lo que los romanos llamaban puriquitia, en el caso de las mujeres era una auténtica obsesión. Y esto se refleja en las normas legales. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que alumbrar descendencia a la que transmitían derechos y patrimonio. Y el padre, el varón, estaba obsesionado con que esa descendencia fuese la suya, no fuese de otro. Entonces, de ahí que se exalte hasta la extenuación la castidad, la fidelidad de una mujer hacia su esposo, y que se honre especialmente a aquellas que solamente se han casado una vez. Se quedan viudas y no se vuelven a casar, fundamentalmente, ¿no? Entonces, estos textos son los que nos sirven para pensar en ese modelo de ciudadana, que es la matrona, que tiene que ser esposa, madre, abnegada y que practique la fidelidad al esposo. Y que se puede ser, se case una sola vez. Esto es propio de una sociedad pagana, diríamos, pero el término que define a la mujer que solo ha tenido un esposo es una expresión que es en latín univira. Y esa expresión se utiliza mucho ya en el cristianismo primitivo para exaltar a las buenas mujeres, porque no es un concepto solo de la época pagana, sino que se cristianiza y se utiliza claramente, ¿no? Una cuestión que tenemos que saber, y es fundamental también, es, y bueno, estas mujeres para tener ese comportamiento de tengo que ser esposa, tengo que ser madre, tener fiel a mi esposo, a aceptar también en silencio su voluntad, es decir, que podríamos hacer muchas valoraciones al respecto. ¿Cómo se enseña a las mujeres a que actúen así? ¿De dónde surge la propagación? ¿Qué elementos utilizan para propagar tales ideales? Bueno, pues en el mundo antiguo es la divinidad, la diosa, el concepto de la diosa. Las mujeres van a tener que estar en casa, pero se les gusta mucho que vayan al templo. Y tenemos imágenes muy poderosas de lo que puede ser la diosa y a la que tienen que imitar las mujeres. De lo que tienen que hacer y de lo que no conviene que hagan, que eso también es importante, ¿no? Entonces, la diosa que está aquí, esta Hera o Juno, que es la versión griega o la versión romana, Barberini, que está en los museos vaticanos, es una matrona. Este es el modelo de ciudadana. Un cuerpo que sobre todo no te invoca, no propiciaría el deseo, no exhibe el deseo. Lo que exhibe este cuerpo es un cuerpo maternal. Tú te imaginas que esta mujer ha tenido ha tenido una familia numerosa, diría, y puede seguir teniendo bebés, es decir, puede tener siguiendo descendencia. Entonces, esta diosa, simplemente su cuerpo es un cuerpo maternal, un cuerpo destinado a la procreación, no destinado a provocar el deseo en el varón, cosa que sí pasa con Afrodita. Entonces, esta Afrodita o Venus también está ahí, también decía a las mujeres, pero no seáis como Afrodita, es decir, el modelo es Hera, eso es importante también comprenderlo, ¿no? Las diosas han sido los espejos en los que se han mirado las mujeres para saber cómo actuar o no actuar, es decir, lo que tienen que hacer, lo que está bien o lo que no está bien durante mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de los romanos, la diosa por antonomasia que está presente en la vida de las mujeres es Juno o Juno. Es la esposa del dios supremo, y entonces la pareja divina representa esa pareja de mortales y las mujeres tienen que pensar, bueno, pues como Juno, ¿no?
Y Juno está muy presente como esposa, por eso se la invoca en el momento del matrimonio, pero sobre todo se la invoca por las mujeres en el momento del parto, para quedarse embarazadas y también cuando van a dar a luz. Y además aquí hay que recurrir a la divinidad, porque la mortalidad es elevadísima, tanto en la parturienta como en los bebés, en las personas, en el recién nacido. Entonces, la diosa está ayudando a las mujeres y se la invoca en ese momento, ¿no? Entonces, es la divinidad por excelencia de las mujeres y de lo femenino. ¿Qué evoca? ¿Con qué se asocia? Con los roles y las funciones que van a tener las mujeres. Esposa y madre, el matrimonio y la maternidad. Y para eso bombardean a las mujeres con esa propaganda que gira en torno a la diosa y a las fiestas en las que se exalta la maternidad y el matrimonio, fundamentalmente, ¿no? Esto es importante. Siempre estuvo la diosa, pero también hay momentos muy importantes en los que hay mujeres, ya bien avanzada la historia de Roma, que adquieren una enorme influencia, un enorme protagonismo y que tienen, de alguna forma, no suplantar a la diosa, pero juntarse con la diosa como construcciones de lo femenino, de lo que ha de ser la buena mujer o la mujer respetable en Roma, y ellas tienen que dar ejemplo. Hubo estas mujeres, hubo algunas que sí lo hicieron, otras que no, que fueron también elegidas como personajes, denostados, y decir, bueno, si sois como ellas, el destino va a ser la muerte. Entonces tenemos a una Livia, que es la esposa de Augusto, que es una mujer fiel absolutamente al marido, y esta fidelidad se exalta. Un matrimonio que duró 52 años, que él tuvo las amantes que quiso, no pasó nada, pero que ella jamás intentó, bueno, pues desviarse de lo que sería la imagen de mujer fiel hasta la muerte, ¿no? Y dicen que las últimas palabras de Augusto fueron: qué felicidad, 52 años contigo y que me fuiste fiel, ¿no? Evidentemente Augusto no. Y también, junto a esa fidelidad suprema de un matrimonio de 52 años, es madre. Y la madre excelsa de lo que es del emperador Tiberio, ¿no? Entonces, es la madre abnegada que vela porque su hijo llegue a los supremos honores en Roma, que sea dirigir, el honor supremo sea dirigir el imperio. Entonces, madre y esposa. Y como Livia, hay otras muchas mujeres que se mueven en el ámbito de la familia imperial que actúan así, pero otras no. Entonces tenemos siempre la pobre, yo digo no la terrible, sino la pobre Mesalina, que se le ocurrió conspirar contra su esposo y por eso fue tildada, fue adúltera, pero el pecado de ella, más que el adulterio, fue intentar un complot político porque reconocía que Claudio pues estaba tomando decisiones que a lo mejor no eran las más convenientes para el momento, para Roma en ese momento, ¿no? Entonces, de la diosa a estas mujeres que se sitúan casi por encima de cualquier mortal. Y luego, por cierto, que estas emperatrices son luego divinizadas, ¿eh? Eso es muy importante también. Bueno, pues a partir de la diosa y de esas mujeres mortales que están en las altas esferas de poder, partimos a la mujer mortal, a la real, a las mujeres reales, a las que tienen mayores privilegios y que el Estado les reconoce derechos, es decir, tiene un estatuto que llamamos jurídico de ciudadanas. Jurídicamente, ¿qué es una ciudadana? Es una mujer que es hija de padre ciudadano y de madre ciudadana. Esto es muy importante porque en Roma, si uno de los dos no era ciudadano, la descendencia no tenía el papel o tenía los derechos de menor rango, de la persona que tenía menor rango. Es decir, si el padre no era ciudadano o la madre, entonces la descendencia, el hijo y la hija, no eran ciudadanos. Si una persona era de la clase senatorial, por así decirlo, si para ser su hijo tener el estatuto de senatorial también, si uno de los padres, uno de los progenitores, perdón, no tenía ese privilegio, él no lo tenía. Entonces, eso los romanos lo tienen muy claro. Y a partir del momento en que tú naces ciudadana porque tu padre y tu madre lo son, ¿qué papel tienes? Transmitir los derechos a tu hijo. Entonces, si
tú eres ciudadana, tu hijo será ciudadano y ejercerá esos derechos políticos y civiles, que lo voy a insistir ahora. Pero tu hija hará lo mismo que tú, los transmitirá. Y de esa percepción, percepción y concepción de las mujeres como ciudadanas que transmiten derechos, pero que no van a ejercer, emerge lo que sería entre los romanos, y que nos lo va a reflejar muy claramente el derecho, las normas jurídicas, que la mujer ante todo, como ciudadana, es un cuerpo gestante. Es decir, la función de la ciudadana es tener ciudadanos, pero que nadie cuestione que esos ciudadanos son de otra persona diferente a tu marido. Eso lo tienen clarísimo. Entonces, se ejerce lo que se llama la custodia del vientre. Cuando Aladino hablaba de lo que sería una línea mía de investigación, bueno, mía, ¿no?, de mi grupo, ¿no? Hablaba de la maternidad. Efectivamente, la maternidad a mí me ha llevado tiempo y me he aprendido mucho. Y recuerdo que en uno de los proyectos que tuvimos un tiempo, participaron en el proyecto una de las juristas que yo conozco, que son muy importantes, que es Eva Cantarella, una italiana. Y decía, debéis de tener muy claro que las mujeres a los juristas romanos no les interesaban, salvo en una cosa, salvo lo que afectaba a la gestación y la procreación. Dice, ahí el jurista intervenía, pero no para proteger a las mujeres, sino para defender los derechos del padre. Y eso fue lo que dijo al principio, y efectivamente, luego hicimos investigaciones y veíamos que era así, sobre las viejas, las mujeres ancianas. La situación de ellas es muy precaria, les da igual a los juristas lo que les pase a las mujeres ancianas. Si su vida es precaria, les da igual. Lo que regula el jurista, sobre todo, es lo que afecta a la mujer en la edad de procrear, en el momento en que puede tener descendencia. Entonces, empiezan a decir, una mujer se queda viuda, ojo, o se divorcia y no se puede casar de manera inmediata. Hay que esperar a saber si está embarazada y al momento en que nace ese bebé. ¿Por qué? Porque sobre el bebé quien tiene derecho es el padre, si se han divorciado, o la familia del padre, si se ha quedado viuda. Sin embargo, entonces, situaciones de este tipo vimos muchas, pero muchas, ¿no? Y también es cierto, muchas veces, voy a contar alguna anécdota, pues, pero que revela muy bien la mentalidad de los romanos y de las mujeres y de los varones y de los juristas. Hubo un caso de una mujer que se había quedado viuda de un hombre muy rico. Y entonces quería que los juristas admitieran que un niño nacido 13 meses después de la muerte del marido era realmente hijo de su marido, de la persona que había fallecido, para recibir esa herencia. Entonces tenemos situaciones también de este tipo, ¿no? Pero la custodia del vientre y la idea de la ciudadana como cuerpo gestante es que es muy evidente en el derecho romano, ¿no? Y la diferencia de hombres y mujeres. Un hombre se divorcia, un hombre queda viudo y se puede casar de manera inmediata. Una mujer no. Es decir, no controla lo que sería el hijo, no lo controla. Bueno, pues desde estos planteamientos empezamos a ver cómo a las niñas se las empieza a enseñar desde muy jóvenes, desde la más temprana infancia. A las mujeres se las empieza a enseñar a ser ciudadana, se las domestica y se las recluye dentro de ese ambiente doméstico para que aprendan realmente cómo tienen que comportarse, y siempre se las inculca de que son seres más débiles y que necesitan la protección del varón. Entonces, la tutela que se ejerce sobre las mujeres, que esto sí que ha tenido muchísima trascendencia a lo largo de la historia, es algo que genera unos discursos, unas formas de ser en las mujeres, y muchas lo interiorizaron, que efectivamente eran seres débiles que necesitaban esa protección masculina. Cuando muchas veces la tutela de las mujeres, que es conocida, pero bueno, alguna alusión haré ahora mismo, lo que está mostrando es control femenino. El tutor, en la imagen que se intenta reflejar en las leyes, es el protector. A los débiles les protege la persona más fuerte, pero en realidad el tutor lo que está es controlando la vida de las mujeres. Cuando una mujer tiene que firmar un contrato de compra-venta, necesita al tutor.
Entonces está controlando esos bienes y ese patrimonio femenino. Y esta preocupación del tutor, el tutor interviene en la fortuna femenina, pero interviene en el matrimonio también. O controla si hay adulterio, penaliza a la mujer. La puede penalizar aplicándole la pena de muerte. No es ninguna broma. Pues esta figura de la tutela de las mujeres o la tutela impuberum, si son niñas y no tienen parientes cercanos, está ya reflejada en las primeras leyes que confeccionaron los romanos, a mediados del siglo V a.C. Las primeras leyes escritas que conocemos, podemos leer, ya hablan de la presencia del tutor. Un tutor que es un varón que controla a las mujeres y controla su comportamiento, es decir, su comportamiento dentro de la norma, dentro de esa norma que significa fidelidad y pudor, defensa del pudor, ¿no? Quiero señalar también en este sentido lo que es el papel de la ciudadana y la maternidad, que se ha analizado bastante una reforma, por si acaso hay en el, a lo mejor a veces ocurre, ¿no? Alguien experto en derecho romano me dicen, cuidado que Augusto impuso el ius liberorum, sí. Augusto, estamos en el 451, Augusto entre los años 18 y 9 a.C., emitió una ley que decía que las mujeres que habían tenido más de 3 hijos podían estar libres del tutor, es decir, ya eran seres más autónomos. Claro, después de tener 3 hijos ya has cumplido con lo que te exige tu rol social, ya has sido madre, ¿no? ¿Qué significa tener un tutor que es varón? Si eres mujer es varón. Que el varón va a controlar, por supuesto, con tu vida. Y si eres hija o eres como la hija de ese tutor, tienes más o menos, te sitúas en esa situación, ¿no? Un pater familias, el padre de familia en Roma, cuando tiene bajo su control a hijos, hijas, incluso a la mujer, tiene derecho de vida y muerte. No lo aplica, pero lo puede ejercer. Y en el caso de la descendencia, es él quien decide qué pasa con los hijos y con las hijas. Entonces, primero lo reconoce. Si no lo reconoce el padre, esos hijos van fuera de casa, esos bebés. Puede venderlos si lo necesita. Y hay muchos casos de compraventa de niños y de niñas, más de niñas que de niños, porque hay necesidades que acuciaban a las familias. Entonces, no tenían otra que venderlos. Y lo sabemos porque las leyes permitían que un padre pudiera vender hasta 3 veces a una niña, 4 veces a un niño y recuperarlo si tenía otra vez recursos para volver a comprarlo, ¿no? Entonces, la venta de niños y de niñas era como esclavos, aunque fuese algo temporal y algo, bueno, pues llevado en las necesidades, situaciones de necesidad extrema, esto se hizo. Y el abandono de los niños. Una familia no puede alimentar más niños o es fruto de una relación adúltera, que eso pasaba mucho también, y ese bebé desaparece de la casa familiar, ¿no? Entonces, la mater familias y el pater familias no tienen la misma relación. La madre está supeditada al padre de familia, ¿no? Y se produce, insisto, en lo que son las normas y lo que afectan a los derechos y los deberes de las mujeres, esa maternalización del derecho a la que aludía la profesora Eva Cantarell. Siguiendo en esta cuestión de la maternalización del derecho, es muy interesante comprobar, porque es así la realidad histórica, que en el derecho romano como se está contemplando a las mujeres como un cuerpo que tiene que llegar al momento de la madurez para procrear. Entonces, el ciclo biológico, y marcado por lo que es esa llegada a la madurez en que la mujer se puede casar y tener bebés, es lo que interesa al jurista, fundamentalmente. Para que sean madres, para un cuerpo preparado ya para la maternidad. Veremos, si adelanto ya algunas cuestiones, que en el caso de los varones no es así. En el caso de los varones el ciclo biológico no es tan relevante. La menarquía es fundamental en una mujer porque es cuando te permite tener descendencia, ¿no? Pero sigues estando en la casa. En el caso del varón es romper con el ambiente doméstico y pasar al ambiente público. Pues en la vida de una mujer, las etapas que interesan al jurista son esas etapas en que se casa, tiene bebés, pero la etapa infantil preocupa menos y la etapa de la vejez mucho menos todavía, porque las mujeres ya no tienen. Una niña se está preparando para ser madre, pero una anciana ya está en el final de su existencia, ya esa etapa es la etapa es estéril, entonces ya interesa menos, ¿no?
Entonces, eso es interesante también para analizar. Y cuando se nace niño en Roma, no es lo mismo que nacer niña, es cómo te vas preparando, cómo se educa a las niñas. Y hay una cosa que me resulta muy difícil entender, porque te marca lo que vives en el mundo contemporáneo, y es que a los 12 años las mujeres en Roma ya abandonaban la infancia. No sé, ahora la gente parece que maduramos más tarde, pero a los 12 años dejabas de ser niña. Entonces, ya se sabía y luego se marcaba mucho ya a la población infantil, ser varón o ser mujer se empezaba a marcar. Leyendo textos médicos decían que ya el feto era distinto, ¿sí? Porque ibas a ser niño, eras más cálido o menos cálido, ya incluso se veían hasta cuestiones que tenían que ver con la biología que no tenían, vamos, que son un disparate, ¿no? Entonces, la madre, la mujer romana, se casaba, tenía bebés, y cuando se producía el parto, que es el nacimiento biológico, ahí acaba lo que sería la labor de la madre. El niño o la niña nacen realmente cuando lo reconoce el padre, cuando se presentan en sociedad y está detrás la figura paterna. Si una madre reconoce a su hijo, eso no tiene ninguna repercusión en la sociedad romana. Tiene que hacerlo el padre. La mujer alumbra los hijos del padre. Esa es su labor como ciudadana, fundamentalmente, ¿no? Y tiene que cuando naces y tú te aceptan en la familia, algo que se inculca a las niñas, algo que se inculca a las niñas es el valor de la virginidad. Entonces, hasta tal punto que una forma de referirse a las niñas es llamarles puella, que significa niña, y Virgo. Entonces, el término Virgo es una forma de referirse incluso a niñas de 6, 7 años, no solamente ya cuando te estás acercando a esta cuestión. Y a las niñas se las educa para que ejerzan ese rol maternal y tengan esa descendencia. Entonces, sí es cierto que hay escuela pública, o escuela del que van niños y niñas, pero así como a los 10 o 12 años la niña ya prácticamente dejaría de aprender, a no ser que tengas preceptores privados, la educación de un niño, de un varón, sigue adelante. No obstante, sí hay que señalar que los romanos confiaban bastante en la figura de la madre como educadora. Entonces, no es algo que hayan abandonado totalmente, no querían a las mujeres ignorantes. Y hay bastantes ejemplos de mujeres que fueron cultas, por las decisiones que tomaron, por lo que hicieron, por su implicación en otros aspectos, vemos que las mujeres romanas sí fueron cultivadas. Se cultivaron, conocían el griego, sabían música, bailaban, lo que pasa es que no les gustaba mucho que bailasen, y leían, es decir, que sabían, tenían conocimiento sobre todo de cultura griega, ¿no? Entonces, aquí esta pintura pompeyana es muy bonita porque es en una casa donde una mujer aparece escribiendo, esa es lo fundamental. Y un juguete que aparece, no decimos mucho, a mí es que me gustan mucho las muñecas de la Roma antigua. Una forma de enseñar a las niñas cómo, de educar a las niñas, aunque luego tiene mucho valor simbólico. Las muñecas eran ofrendas que hacían muchas niñas a las diosas, son las muñecas. Las muñecas aparecen ya en el mundo antiguo. Y uno de los conjuntos más bonitos que tenemos a nuestra disposición ha aparecido en Albacete, en Nautur, que en el ayuntamiento tienen un pequeño museo que allí se pueden ver, y aparecieron en la tumba de una niña, es donde se localizan, no en las casas, aparecen en los ajuares funerarios, y estas son 5 muñecas, 4 son de marfil, una de ámbar, articuladas, para que la niña aprendiese a cuidar a los bebés. Entonces, la muñeca ha sido el objeto, el juguete femenino por excelencia. Y no solamente en Roma, es decir, que se sigue todavía la publicidad, puede poner una cocina en el momento actual para que un niño se acostumbre a cocinar, pero no suele poner en la publicidad la muñeca para que un niño juegue con la muñeca, eso sigue siendo algo muy femenino, ¿no? Bueno, pues las muñecas enseñaban a las niñas cómo tenían que comportarse, y para que se vea una muñeca articulada, esta es espectacular, porque apareció en la vía de Casia de Dotarrosa en Roma con un ajuar que ya me parecía, digo, bueno, no voy a hablar solo de las niñas, que son como los cacharritos, es decir, eran los objetos de cocina, pero en pequeñito,
como muchos juguetes que han tenido las niñas a lo largo de la historia, y que todavía hoy se hacen, ¿no? Y esta muñeca, pues con esta muñeca las niñas tenían que aprender, bueno, pues como cuidas un bebé, pues cuidas una muñeca. Y una cosa muy llamativa que tienen las muñecas romanas es un agujerito en lo que es el vientre, y se supone, y preparado muchas veces para introducir un cajón, es decir, para que enseñar a las niñas que eran mujeres, muñecas embarazadas. Por cierto que esto yo le vi una vez esto a Dalí. Dalí tenía una serie, no sé si alguien lo ha visto también, de mujeres con cajones en el cuerpo, y dijo, mira, me parece a mí que se pudo inspirar en las muñecas romanas, no lo sé, pero es que era exactamente lo mismo. Entonces, eran muñecas articuladas que peinaban, que vestían, y es importante. Y de esa niña que juega con muñecas, tenemos esta adolescente que por la forma de vestir, porque no lleva la cabeza tapada, sería todavía adolescente, pero para un romano esto sería una niña ya que se iba a casar a los 12 años. Entonces, ¿cuándo se casa y por qué se casa? La pregunta es, ¿por qué se casan tan jóvenes las romanas? Pues se casan porque van a abandonar la casa del padre y se van a ir a la casa del marido o a la casa de los padres del marido, a ser atendidas pues, por la figura de la madre del marido, por la figura de la suegra, la noverca. Y de esta manera, estando siempre en casa del marido desde muy niña casi, pues se garantiza, y en casa se garantiza que esta mujer no va a tener, no va a practicar el adulterio, se la va a educar desde la más tierna infancia. Hay un compromiso, incluso tenemos datos de niñas que fueron comprometidas, se les buscó un esposo y hubo el compromiso de ese matrimonio con 1 año de edad. Eran matrimonios de la élite. Pero hay información de clases que no son de la élite que antes de los 12 años ya las familias pactaban cómo iban a casar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces, el abandono de la infancia para una mujer es cuando va el día anterior a la ceremonia de la boda, cuando ella se despoja de aquello que recuerda su mundo infantil, se despoja de los juguetes que deja en casa de su padre, la noche previa a la ceremonia de la boda. Y aquí tenemos una discusión de estas que tenemos siempre muchas veces en historia, y es que posiblemente la muñeca se llevase a un templo, que era el templo de la fortuna virginal, porque en Atenas sabemos que se llevaba al templo de Artemis Brauronia, entonces seguramente que lo llevaban al templo de la diosa como un rito de paso, pero bueno, se despojan de lo que recuerda la infancia. La ceremonia tiene lugar en la casa de la familia de la novia, y el hecho de las concepciones que tenían los romanos del matrimonio son muy reveladoras de cómo pensaban en las mujeres, ¿no? Hay una ceremonia, pues varían, que es por compra. El novio compraba a la mujer, y entonces en la ceremonia, en el rito nupcial, pues había una balanza y se pesaba. Entonces, cuando he hablado en más de una ocasión de estos temas, digo, hay que fijarse que en el matrimonio de ahora hay las arras, es una compra lo que se hace, las arras. Hay otra fórmula mediante la cual se consideraba que una pareja estaba legalmente casada si llevaban conviviendo 1 año y la mujer no había pernoctado más de 3 noches seguidas fuera de esa casa conyugal. Si se marchaba, tenía que volver a empezar otra vez, si estaba 1 semana fuera de casa. ¿Por qué? Porque según las normas del derecho romano, cuando tú usas una cosa, esa cosa acaba perteneciéndote, acabas ejerciendo sobre ella el derecho de propiedad, con lo cual aquí no hay nada más que decir. Es decir, la consideración de las mujeres como un objeto que puede ser propiedad del marido. Y finalmente hay una ceremonia que es la más solemne, teóricamente no, era un matrimonio que no se podía disolver, no era así, se disolvía igual, que era la confarreatio, porque se intercambiaba un pan de espelta, un pan de trigo que no era de mucha calidad, ¿no? Al margen de esta ceremonia había acuerdos, se firmaban acuerdos, y es curioso que en estas imágenes que tenemos de esposos, donde se unían las manos, la ceremonia nupcial es muy parecida, guarda muchos elementos de similitud con el padrino, la madrina, las procesiones hasta la casa de la casa de la novia, la casa del novio, con canciones un poco procaces, etc. Y la unión de las manos, como decía, el intercambio de anillos, de regalos, banquete, era muy similar.
pero había acuerdos y en este caso está el marido con las tabulae nuptiales, que son esos acuerdos, y en esta casa de Pompeya se representa a los esposos con los acuerdos, con esto que se dejaba por escrito sobre la dote, el papel de la dote, etcétera, etcétera, ¿no? Se formaba una familia, el pater y la mater familias, y aquí también empezamos a ver a las mujeres. La mujer lleva las hijas de un mismo padre, se llaman igual, pero tienen un numeral, ¿eh? Julia I, Julia II, Julia III, Julia IV. Los varones no, los varones se pueden llamar Marcus, Quintus, es decir, que va cambiando, o Julius, ¿no? Va cambiando. Entonces esto significa también el papel que podían tener las mujeres, que es un numeral. Eso significa muchas veces problemas cuando quieres identificar a una, dices, a ver si se confundieron con el numeral y estoy hablando de otra persona, ¿no? Y después de esa mujer matrona que se dedica a cuidar a la descendencia, tenemos a la anciana, respetable, cuidadora, hay muchas abuelas famosas en la historia, pero que ya no es cuerpo gestante. Entonces es como si desaparece, son invisibles, mucho más que las niñas, ¿eh? Y de hecho tengo que decir que han desaparecido hasta de la historia. La primera tesis, o el primer gran trabajo al que yo he acudido como gran trabajo sobre la vejez femenina, pues me parece que fue una tesis en la que acudí en el año 2018 o algo así, que por cierto hemos publicado en la colección a la que Lucía Ladino de Demeteris, muy interesantes sobre la vejez, ¿no? Pero son personas que no, como si no tuviesen presencia, pero en el caso de un varón, la respetabilidad te hace casi más apropiado para ejercer un cargo público, porque tienes experiencia, tienes el aplomo que te dan los años. Pero en el caso de las Betulae, incluso en el arte no se representan porque un cuerpo anciano no es un cuerpo agradable para representar, salvo excepciones, y en los textos literarios suelen aparecer mujeres en términos muy, muy críticos, ¿no? La imagen de la vieja libidinosa, por ejemplo, eso es bastante habitual, o de alguna forma la anciana pobre que subsiste mal, pero que no tiene esa protección legal. Efectivamente, estas cuestiones pueden aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo insisto, ya no es cuerpo reproductor, esa etapa ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estas etapas, esa mujer ha sido ciudadana, pero la ciudadanía, ¿cómo la entendían los romanos? Con derechos políticos y con derechos civiles. Y los derechos políticos, que es la entrada, la participación en lo que es lo público, siempre se le han vetado a las mujeres. Quizá tenía que haber empezado por aquí. Y es que los derechos políticos para un romano eran claros. Era poder ir a servir en el ejército, era un honor, era un derecho, no un deber, ¿eh? Y esto es clarísimo para ellos, servir a la patria. Ser sacerdote, ser intermediario ante los dioses y representar entre la comunidad, entre el conjunto, entre la sociedad romana y las divinidades, y eso es ser un honor tremendo. Entonces, solamente hay vestales en Roma, pero hay muchos colegios sacerdotales, solo uno femenino, que es una excepción, solo 6 mujeres. Y también la política, cargo público, llegar a un cargo político, un cargo público, solo podían hacerlo los varones. El acceso a un cargo público y a votar, simplemente votar. Nunca una mujer pudo votar en una asamblea política y hubo 5 siglos de república, 5, donde cualquier persona que ejerce un cargo público varón tenía que ser elegido por la asamblea de ciudadanos, pero nunca una mujer ni se pudo presentar ni pudo votar. Entonces, ni para cargo político ni para cargo judicial, ¿no? El caso excepcional de las vestales es un sacerdocio que es fundamental para los romanos y la milicia. No hay guerreras. Hombre, tenemos a Fulvia que organiza una guerra un tanto despechada por todos los asuntos que está teniendo con el que era su marido en ese momento, que era Marco Antonio, pero no lo organiza ella, lo organiza con un varón, con su cuñado. No hay guerreras reales, salvo los mitos, ¿no? Y sí tienen las ciudadanas y los ciudadanos derechos civiles. Aquí sí que, claro, la ciudadanía nosotros la entendemos en el ejercicio de la política. Votar o que te voten, votar o que te voten y que te voten, ¿no? En el mundo antiguo la ciudadanía romana implicaba también derechos civiles. Bueno, se llamaba cuando solo tenías derechos civiles, para ser exactos, se llamaba ciudadanía latina. Y esto ya era importante, porque era cómo te podías
podías tener un matrimonio legítimo, lo que llamaban connubium, y que te llamasen esposa, que no te llamasen contubernal, que era, bueno, pues un término bastante despectivo, y el contubernio era, y veremos lo que evoca la palabra contubernio en este momento todavía, ¿no? Era una relación que no era totalmente legal, pero que era la única a la que podían tener acceso aquellos que no tenían la ciudadanía, ¿no? Y podías hacer un testamento y podías legar una herencia o recibirla, es decir, que eso también es importante. ¿Por qué les dejan derechos civiles a las mujeres? Porque hay fortunas que muchas familias quieren dejarla a las mujeres porque solamente tienen descendencia femenina, y de esta forma también ese patrimonio no va a parar a otros sitios, es decir, que también tiene un sentido clarísimo todo lo que afecta al testamento, a las herencias, y que se les dejen esos derechos civiles. Por consiguiente, la matrona disfruta de derechos civiles, pero nunca de derechos políticos, que son los que los transmiten. Por ello, la matrona puede estar en casa, no necesita salir fuera. Un varón sí necesita salir fuera, al margen de la cuestión laboral, porque tiene que ir a la guerra, porque tiene que ir a la asamblea, al foro, a votar, etcétera, etcétera, ¿no? La mujer no tiene por qué, ¿no? Y la mujer está en casa, tenemos una casa que sería, bueno, pues el modelo de villa de domus aristocrática, de 3.000 metros son las viviendas, por ejemplo, que tenemos en Itálica de estas características, donde está la matrona, la gran ciudadana, la mujer rica, ¿no? Entonces, esta es atendida por sirvientas. Pero la casa, en este momento, quiero llamar la atención también, es un espacio donde están las mujeres, pero quien dirige la casa es el varón, y quien tiene la autoridad y el poder en la casa es el varón. Y es un lugar donde hay población masculina, femenina, niños, niñas, ancianos también, aunque los ancianos no había muchos porque no llegaban a esa edad, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, tendemos a ver a la romana en esta casa, tendemos a imaginar a la romana como esta, la matrona, la ciudadana atendida por sus esclavas, pero la realidad era otra. La mayor parte de las familias romanas, cuando hablamos de la domus, están en apartamentos de 20 metros, ¿no? Que se incendiaban con bastante facilidad, por cierto, ¿no? Entonces, esto es una imagen de lo que puede ser ese apartamento, pero no es algo que no se corresponda con la realidad. Aquí tenemos una imagen de un edificio que se conserva en Ostia. Ostia es una de las zonas, junto a las africanas, donde mejor se conservan los restos de viviendas, ¿no? Entonces, iban a estar aquí todo el día las mujeres en un apartamento de 20 metros, seguro que salían, tendrían que salir porque aparte que tendrían que salir para trabajar, ¿no? Entonces aquí transcurre en esa domus, en esa casa, la vida de las mujeres que son ciudadanas, ¿no? Y ellas transmiten, las etapas de su vida se van marcando, insisto, por el momento en que pueden procrear o dejan de procrear, o se aproximan a esa procreación, ¿no? ¿Cómo puedes pasar a la posteridad si quieres, si estás en la casa, si no tienes mayor repercusión pública? Pues sí hubo mujeres que pasaron a la posteridad buscando los entresijos que las posibilidades que esta sociedad les dejaba, y tenemos que pensar y reflexionar en cómo de muchas mujeres del mundo antiguo, que sus nombres nos suenan, aunque no seamos especialistas en el mundo antiguo, siempre las asociamos con un varón, y el tipo de parentesco que se establece con ese varón es el de madre, ¿no? Entonces, Nerón es tan conocido seguramente como su madre Agripina. Tiberio es tan conocido como Livia. Son madres, fundamentalmente mujeres que destacan por ese ejercicio de la maternidad. Y también, en otro sentido, Cornelia es la madre por antonomasia de los romanos. En la sociedad española se conoce menos a Cornelia, pero en la sociedad italiana es el personaje carismático por excelencia, porque es, sobre todo en la época de Mussolini, cuando se quería decir a las italianas que tuviesen hijos y que fuesen madres ejemplares, decía como Cornelia, que vivió en el siglo II a.C., una mujer que tuvo nada más y nada menos que 12 hijos y que se dedicó toda la vida a cuidarlos a los hijos. Encima viuda, porque se quedó, cuando nació el número 12, se quedó viuda, ¿no? Entonces, estas madres ejemplares es importante porque cuando trascienden su época, cuando nos quedamos como nombres y personajes de la antigua Roma, reflexionemos un momento, esas mujeres han alcanzado ese protagonismo porque han sido madres. Agripina es un personaje
también con muchos rasgos de maldad, se le atribuye, peor ha sido su hijo, pero en realidad madre, como madre hizo lo que se le pedía en ese momento por la parte de la sociedad, ¿no? Educar a su hijo y convertirlo en emperador. Entonces, fue una madre excelsa en ese sentido, ¿no? Con todos los problemas que se puedan decir de ella, ¿no? Pero llegando ya a este momento final, para no agotar demasiado a las personas que me están escuchando, porque además una conferencia por ordenador, así en streaming es más dura, quisiera señalar que las mujeres romanas, a pesar de todo lo que les decían desde esa propaganda sobre esa diosa que es esposa ejemplar, de esas normas que medían y que determinaban los momentos de su vida, las mujeres romanas no se quedaron solo en casa para tener hijos y hijas y cuidar la descendencia. Las mujeres romanas salían porque estaba muy bien visto que fuesen al templo. Y pensemos en que hasta hace muy poco tiempo, y España yo creo que es un país emblemático en ese sentido, la respetabilidad que proporcionaba una mujer, pues ir a misa, y si vas a misa, pues estaba bien, ¿no? Porque la devoción religiosa y la religión siempre ha marcado pautas de comportamiento dentro de la norma, dentro de la tradición para las mujeres. El papel de la religión ha sido importante. Ha habido muchas mujeres, incluso ciudadanas, que no han tenido otro remedio que salir de casa porque tenían que trabajar, tenían que contribuir a la economía familiar o eran mujeres solas también. No he hablado aquí de una maternidad monomarental, que podemos utilizar esa expresión, de esclavas o de mujeres que se quedan solas, ¿no? Las mujeres romanas también salían para divertirse. Entonces, los edificios romanos sabemos que albergaban a mujeres, que iban menos a las carreras de caballos, pero sí veían los espectáculos de gladiadores e iban al teatro. Y las termas eran un espacio de ocio también, de sociabilidad, ¿no? Pero el problema no es salir a trabajar, salir a divertirte, sino ocupar esos espacios que son reales y simbólicos del poder, del ejercicio del poder. Ahí estaban las mujeres. ¿Cómo estaban las mujeres? Pues la sorpresa es que a pesar de esta negación de la ciudadanía en lo que afecta a lo político a las romanas, las mujeres vemos que van a ejercerla a su manera, van a aprovechar estos mecanismos. Pongo algunas imágenes porque, claro, las calles romanas, las calles del mundo antiguo son complicadas para transitar. Si hablamos ahora de los problemas que puede ser salir a la calle por determinadas calles, esta es la vía más famosa de Pompeya, la vía de la Abundantia, ¿eh? Y bueno, no es fácil el transitar, ¿no? Pero bueno, las mujeres salían a la calle. Iban al templo, es muy bonito, esta reconstrucción es espectacular, no sería exactamente así, que se hizo en el siglo XIX del templo Juno Moneta. ¿Por qué pongo este templo? Porque aquí iban las mujeres. Cada vez que nacía un bebé, dejaban una moneda en este templo y daban gracias a la diosa porque todo había ido bien. Entonces, este templo, que es una reconstrucción bonita, bueno, pues nos traslada a ese momento en que las mujeres iban, se encontraban con otras mujeres, socializaban y nadie las criticaba, porque al fin y al cabo iban a ver a la diosa, como ahora la religión ha sido también el pretexto para que muchas mujeres se vean y hablen de otros temas que no sea solamente la diosa o la Virgen María, si es el caso, ¿no? Y las mujeres sí salían, entonces salían también porque la fuente, hay muchas fuentes por las ciudades romanas, muchas, y la fuente sería un espacio también de sociabilidad, pero curiosamente la fuente era un espacio de sociabilidad para las mujeres más humildes. La mujer de la clase pudiente no necesitaba ir a la fuente, entonces para clases más populares, pero no solamente la fuente es un espacio femenino, los transeúntes utilizan esa fuente, los niños que juegan en la calle también, y las niñas también la utilizaban. Las mujeres deambulaban por la plaza, por este foro de Pompeya, porque por aquí estaban las tiendas a las que acudían y las mujeres también salían, hay tiendas de todo tipo. Y en esas tiendas, aquí una taberna, una especie de restaurante, hay mujeres que han sido dueñas de esas tiendas. Entonces tenemos el epitafio de una tabernera, que era dueña tabernera en Mérida, con lo cual tienen negocios que atienden. Es decir, que esto es muy, muy importante, ¿no? Y la cuestión a la que quiero llegar es a la ocupación de los espacios de poder. Eso, porque ahí es donde yo encuentro, de alguna manera, un comportamiento femenino que está dentro y fuera de la norma, pero donde
analizando determinados momentos de la historia de Roma, compruebo que a las mujeres se las ha podido controlar mucho, se las ha intentado controlar mucho, pero siempre hay como unas vías que se dejan abiertas, que se pueden dejar abiertas y que las mujeres en algún momento utilizan y nos revelan comportamientos, actitudes, formas de ser que a lo mejor tenemos que contemplarlas de otra manera. Entonces no podemos ver una ciudadanía que situó a las mujeres fuera de lo que fuera totalmente alejadas de los asuntos de la ciudad. Las mujeres romanas están privadas de derechos políticos, pero por otro lado, esa privación de derechos, que es lo que marca la ley, lo que marca la norma, no impidió desde sus más tempranos orígenes que las mujeres sí se involucrasen en lo público, dejasen de interesarse por lo que llamaban los romanos la cosa pública, la res pública. Entonces, algo que a mí me ha encantado descubrir cuando lo tuve que descubrir en su momento, fueron esas actitudes de patriotismo, de cómo se implica la mujer en lo público a pesar de todo. Y si actúan así es porque, bueno, el Estado romano las privó de esos derechos, pero no las dejó al margen de lo que es los asuntos públicos. De alguna forma hubo mecanismos para que en algún momento, si se las necesitase, ellas intervinieron, ¿no? Entonces, aquí hay como una especie de contradicciones en la forma de actuar, en la forma de decir cómo tenéis que ser las mujeres, porque en algún momento, lo que les estaba haciendo el Estado también, os podemos necesitar y tenéis que responder. Voy a recordar algunas acciones, porque lo que el Estado romano quería, bueno, vosotras os dedicáis a tener bebés, la política es un asunto nuestro, más o menos, dicho de forma muy sencilla sería eso. Ahora, si os necesitamos, evidentemente tenéis que responder. ¿Eso sucedió? Sí. Tenemos ejemplos de lo que una autora norteamericana, Hallett, llamó matriotismo. Matriotismo, ¿no? Y hay mujeres que sí lo hicieron. Pero ¿qué pasa? Que estos comportamientos que hacen que las mujeres intervengan en lo público y sean aplaudidas por ello, les da cierta experiencia. Y eso hará que en algunos momentos de la historia de Roma encontremos acciones de rebeldía y que hagan cambiar cosas que tienen que ver con lo público. Entonces, creo que puedo decir que las primeras manifestaciones de reivindicaciones femeninas que no feministas se dan en Roma y hace exactamente 2200 años. Eso muchas veces se conoce menos. Esta imagen de la matrona sí se conoce de alguna manera. Estoy evocando cosas que, bueno, pues es sabido, ¿no? Pero estos aspectos son muy interesantes de conocer. No solamente esa conspiradora con la que voy a acabar, Servilia, sino algunos ejemplos que merece la pena resaltar. El espacio público, espacio masculino, donde se reúnen los senadores, el Senado, impensable que una mujer estuviera en el Senado romano, impensable. Y la verdad es que la historia es larga. ¿Cuándo llegaron las mujeres al Parlamento? Es decir, no hace mucho, no hace demasiado. Y cuándo las mujeres pudieron votar también. Es decir, que pensemos, no quiero, simplemente que pensemos en ello. Esto es el Senado romano. Y esto es el tribunal desde el que hablaban los candidatos a políticos, los que eran elegidos políticos y eran elegidos por el pueblo que estaban abajo. Esas son imágenes cinematográficas, pero vamos a ver luego la realidad. ¿Qué personajes han intervenido en lo público? Como ciudadanas sin derechos, pero como ciudadanas, porque una ciudadana al final lo que tiene que demostrar es interés en los asuntos públicos. Eso fue una persona que se interesa, intenta cambiar las cosas o intenta salvar el Estado, intenta actuar en beneficio del Estado, está comportándose como ciudadana. Y las mujeres romanas sí lo hicieron. Lo hizo la primera mujer, que es un mito, es una persona que no existió, pero que la imaginación de los romanos haya creado una Ersilia, a mí me parece muy interesante, porque si lo hace la primera romana, es que, bueno, esto significa que, ojo, en algún momento a lo mejor necesitamos que seáis como Ersilia y lo tenéis que hacer. Y Ersilia es una mujer, que es la mujer de Rómulo, la esposa del primer rey, que fue raptada, porque los romanos no habían construido una ciudad, pero no tenían mujeres y necesitaban mujeres para tener descendencia, crear la unidad familiar. Raptan a las sabinas, se las llevan, tienen bebés con ellas.
Y luego, tiempo después, según nos dice Tito Livio, llegan sus padres, sus hermanos, reclamándolas. Dice. Y entonces Ercilia dice, pero ¿cómo nos vais a llevar si nosotros estamos aquí muy a gusto ya? Nos hemos casado con los romanos, tenemos hijos y no queremos marchar. Esta guerra que vais tiene que parar. Y aparece esta figura emblemática que recoge un texto de la época, de Tito Livio. Es decir, no es una figura, no es una pintura sin más. Está reproduciendo una información literaria que algunos romanos incluso se creían. Sabemos que es un mito, ¿no? Bueno, pues Ercilia interviene y luego ya una vez que se organiza la paz, se va. Esto es importante. Esto es un ejercicio de matriotismo. Matriotismo tenemos en esa tragedia que inspiró a Shakespeare, que estoy segura más de alguno conoce, que es Coriolano. Coriolano es el traidor. El traidor inspira a Shakespeare porque no encuentra en toda la galería de personajes del mundo romano alguien que ejemplifique mejor la traición que Coriolano. Coriolano es romano, pero tiene conflictos con la clase dirigente, es un patricio, quiere tener mayor poder y como no se lo dan, se va. ¿Y qué hace? Organiza un ejército de enemigos de Roma, de los volscos en concreto, y dirá, o me dais lo que yo quiero o ataco la ciudad. Y fijaros qué ejército tengo aquí. Los varones hablaron con él, senadores hablaron con él y no le hicieron desistir, pero fue su madre, Beturia, con su esposa, que aparece aquí, Volunia, en este cuadro de Gaspare Landi, con sus hijos, quienes van al campo de batalla, que está fuera de Roma, y convencen al traidor para que desista de su empresa. Entonces van las mujeres caminando en un Agmen Muliebdon, eso es muy interesante esta expresión, como si fuera una columna militar, pero no llevan armas. Las armas son Beturia, su palabra y su capacidad de persuasión y de convencimiento a su hijo de que abandone las armas. Este es el primer clarísimo ejemplo de matriotismo. Dejan la domus, actúan en defensa de la res pública porque ya tenemos república aquí, estamos a principios del siglo V a.C. y los personajes de Beturia y de Volunia son emblemáticos en la historia de Roma. Tanto es así que en el lugar donde supuestamente se encontraron Beturia y Volunia con Coriolano se hizo un templo para que nadie olvidara lo que allí había pasado. Bueno, episodios de estos hay unos cuantos, pero quizá los más emblemáticos sean estos. Y esta acción de salir a la calle para defender cosas del Estado, cosas que son de interés público, en algún momento, tampoco fueron muchos, la verdad, pero en algún momento van a hacerlo las romanas para defender cosas que son de ellas y sus propios intereses. Y hay dos casos muy singulares que también a los romanos les sorprendieron tanto que hicieron estas cosas las mujeres que nos hablan de ello, ¿no? Y una es la lucha que mantuvieron las mujeres y que las hizo salir a la calle para que se anulase una ley, que era la ley Opia. Esta para mí, y algunas personas me lo pueden discutir, es como la primera manifestación reivindicativa de las historias de los movimientos de mujeres en Occidente, es decir, tiene sentido. Y se ha considerado, puedo analizarlo un poquito más con más detalle, pero bueno, voy a acabar, una ley que se había aprobado con ocasión de las guerras contra Aníbal, cuando no había dinero en Roma, parecía que iban a caer en manos de Aníbal, falleció mucha gente, moría mucha gente, y se exige a las romanas matronas que exhiban el dolor y la pena. Entonces, que en ese sentido no pueden llevar vestidos de colores, no pueden ir en carro por la ciudad, no pueden llevar muchas joyas, que exhiban el duelo. Acá las romanas lo hacen muy bien, ¿vale? Es una ley obvia que tiene ese sentido, son 3 líneas, no es más. Pero cuando acaba la guerra, llega y gana Roma, llega mucha riqueza, esa ley no se quita. Y las mujeres dicen, pero vamos a ver, si vosotros estáis exhibiendo vuestra posición de poder, los senadores estáis volviendo otra vez a exhibir esa riqueza, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos? Las mujeres ricas además, ¿no? ¿Por qué no podemos manifestar la alegría por la nueva situación que hay y nuestra posición de mujeres privilegiadas con nuestras joyas? Exigimos la derogación de esta ley y salen a la calle. Y se llaman las axipiosae, que es un ejemplo de las que salen. Esta es una imagen de mujeres que están fuera, es una pintura de Pompeya que puede evocar esto, ¿no? Y esto descolocó mucho a los romanos, ¿no? Porque decían que las matronas habían salido, que no podían ser controladas, que se manifestaban, que abandonaban la casa, que tomaban las calles. Eso lo dice Tito Livio. Esto habría sucedido en el año 195.
Para defender la derogación de esta ley, ninguna pudo hablar. Tuvieron que hablar varones que defendían sus causas y que se oponían a sus causas. Ganó y la ley se derogó. Lo que pasa que, bueno, con matizaciones luego importantes, ¿no? Aquí también hubo un conflicto importante entre bandos políticos, pero las mujeres se manifestaron por esta cuestión, que no era una frivolidad. Y las protagonistas, hay que decir que eran mujeres de la clase dirigente, que querían manifestarse como mujeres y como mujeres pudientes por las calles de Roma. Y luego el último episodio, que es muy llamativo, que algunas personas lo ponen en cuestión, y es difícil, la verdad, tuvo lugar en el año 42, y con esto ya acabaré esa exhibición del matriotismo, ¿no? En Roma, si se conoce, esto es el lugar de los rostra, esta es la imagen cinematográfica, este es el enclave tal como se puede ver hoy, y desde aquí hablaba los magistrados al pueblo, de los ciudadanos, bueno, pues tenían las reuniones políticas, ¿no? Aquí pues habló Marco Antonio cuando murió César, esa escena que también es muy cinematográfica. Entonces, en estos rostros supuestamente habría hablado una mujer, el único caso de mujer que se dirigió a los ciudadanos desde los rostros, si hacemos caso a lo que nos dice Apiano, ¿no? Y el discurso de Hortensia es uno de los discursos que en lo que es la historia de las mujeres lo hemos utilizado mucho como una defensa de la paz, una crítica feroz a la guerra civil que en ese momento está destrozando la sociedad romana. Entonces, ella no habla en contra de la guerra, habla en contra de la guerra civil, sobre todo, ¿no? Y de esa guerra a la que ella alude, el pretexto para dirigirse al pueblo es que, bueno, querían imponer una ley de tal manera que las 1.400 mujeres más ricas de Roma entregasen dinero para proseguir la guerra. Y dijo que no, que era muy rica, pero que su dinero no quería que fuera para eso, que sería para la paz. Ese es el discurso que hay en Hortensia. ¿Qué consiguió Hortensia? Bueno, pues consiguió una victoria a medias. Pagaron las 400 mujeres más ricas, no las 1.400. A veces, cuando hablamos de Hortensia, olvidamos qué representaba Hortensia. Y Hortensia estaba ligada a todo el grupo que participó en la muerte de César. Bruto fue quien lideró esa conspiración, su madre era Servilia y Hortensia estaba también en este grupo de conspiradores porque era la cuñada de Servilia. Entonces era una mujer que en el fondo estaba defendiendo un proyecto político o que no quería de alguna manera que Bruto, que encabezaba, lideraba el proyecto político que ella tenía de acabar con César y lo que había significado César, pues falleciese y al final acabó muriendo. Es decir, y cómo iba a dar el dinero para matar a Bruto. Es decir, que en el fondo de todo esto hay esa cuestión. Hortensia es la oradora, la mujer que toma la palabra en el foro, la única que se atrevió a elegir esa tribuna que siempre había sido patrimonio de los varones, ¿no? Bueno, pues con estas alusiones a estos momentos en que las mujeres actúan con actitudes, actúan teniendo en cuenta la defensa del Estado, de la cosa pública, o teniendo en cuenta sus propios intereses, no son movilizaciones femeninas amplias, es la clase más, las mujeres más de posición más desahogada las que se manifiestan. Vemos que sí se puede, a pesar de esas limitaciones, ausencia de derechos, sí hay mujeres que actúan realmente como ciudadanas. Por consiguiente, no les daban derechos, pero sí les inculcaban a las mujeres que tenían que defender la patria si lo exigía las necesidades, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos aquí es ciudadanas sin derechos, es verdad, no reconocidos, pero mujeres romanas que actuaron como ciudadanas en algunos momentos de su historia cuando la situación lo requería, ¿no? Sin derechos, pero siempre involucradas, siempre interesadas por la cosa pública, por la res pública. Por eso tenemos que percibir la ciudadanía en femenino con sus peculiaridades, con sus matices en lo que fue la posición de las mujeres en la Roma antigua. Con esto acabo, me he pasado algunos minutos más, ruego disculpas, pero
también quería contar muchas cosas. Y por mi parte, mi conferencia acabaría aquí y ahora atenta a las preguntas que se puedan formular. Voy a dejar de compartir. Ya está. A ver. Se me oye, ¿verdad? Vale. Bien, pues muchísimas gracias, Rosa. Ha sido una conferencia enriquecedora, muy interesante. Tengo que comentar, antes de realizarte algunas preguntas, yo quiero formularte algunas, pero 84-627-892. Quería comentarte, Rosa, en el contexto de tu conferencia, por el cursus honorum, eso que está tan claro en el mundo masculino, en la antigua Roma, si hubo algún tipo de cursus honorum para las mujeres, además de lo que expones, y si hubo alguna línea evolutiva, es decir, si hubo alguna modificación o alguna conquista más de participación de la mujer en la República, y por ejemplo en el matrimonio, si hubo esa especie de divorcio en la antigua Roma, ¿no? Desde la tutela del marido a la que ejerció el padre y el marido. Yo creo que tuvieron un poco más de capacidad y de poner en práctica ciertos derechos. Eso es lo que quería preguntar. Bueno, son unas cuantas cuestiones complicadas a veces. Algunas son más fáciles de responder, otras son un poco más complicadas. No hay cursus honorum para las mujeres, porque el cursus honorum significa una carrera que tiene que ver con actividades públicas. Sí. Entonces, el cursus honorum significa 10 años mínimo en el servicio militar, y a partir de ahí un cargo y otro, que tiene que ver con tareas religiosas, con tareas judiciales, con tareas políticas. Entonces, no hay cursus honorum. El cursus honorum de la mujer es casarse pronto, tener bebés pronto y dedicarte al cuidado del esposo, de la casa y de los bebés, de los hijos. Ese es el cursus honorum femenino. Entonces, esa concepción de la matrona atraviesa la sociedad romana, por raro que nos pueda parecer. Pero sí hay cambios que se imponen por la propia evolución de la sociedad romana. Y hay situaciones que significan una evolución, una mejora de la posición de las mujeres porque es necesario para el bien de la familia. Entonces, me voy a explicar. Lo del matrimonio es otra cosa y va ligado al matrimonio, ¿no? Cuando Roma domina el Mediterráneo, hay muchas familias que pierden a los varones porque perecen en la guerra y se queda la familia únicamente con una descendencia en femenino, pero con un gran patrimonio, con un enorme patrimonio. Y ahí la familia es muy celosa de que ese patrimonio permanezca en la familia. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que se va a abrir mucho más la veda para favorecer que esos patrimonios se transmitan a las mujeres. Y entonces la figura del tutor, que muchas veces es un personaje que sí, yo he leído, por ejemplo, contratos de trabajo en Egipto, y decía, yo actúo por la mujer, yo firmo por la mujer. Es decir, que eso es así, ¿no? Entonces, en lo que hacen es intentar buscar mecanismos para que la mujer pueda elegir al tutor. Claro, Terentia, la famosa mujer de Cicerón, sabía que con Cicerón, vamos, era muy rica. Si tengo ya Cicerón como tutor, mi patrimonio se va al desastre. Entonces elegía ya al tutor. Entonces,
había mecanismos para que se pudiera, esto legalmente era, pero el tutor lo necesitabas. Entonces, a partir del siglo II, diría yo, y por el efecto que os estoy contando, de que Roma conquista, llega muchísimo dinero, muchas tierras sobre todo, y que va, es decir, si no lo dejas a la hija, ¿quién va a ser? Y eso tenía que afectar al matrimonio. Cuando hablaba de las tabulas nupciales, los acuerdos eran claros. Mi hija va a llevar una gran dote, pero ojo, si hay un divorcio o mi hija se queda viuda, la dote vuelve. Es decir, no va a ser. Entonces, hay muchos problemas con eso. Y eso tiene que ver también, lo que estoy señalando, con las fórmulas del matrimonio. Normalmente en matrimonio más tradicional, en la época más antigua, lo que ocurría es que una mujer se casaba y ya su tutor no era su padre, sino que iba a ser su esposo. Entonces era un matrimonio que se llamaba cum manu, con lo cual, efectivamente, yo creo que iba por ahí tu pregunta. Sí, sí, sí. El marido controlaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando las familias ven que a lo mejor un marido pues no interesa porque no están muy seguros de que ese matrimonio pueda ir bien o que pueda dilapidar la fortuna que lleva la esposa, entonces no, sine manu. Entonces, al ser un matrimonio sine manu, la mujer sigue dependiendo de sus parientes, de su hermano o de sus padres, con lo cual, ¿qué pasa? Que ahí la fortuna, el patrimonio es el patrimonio, eso es muy importante. Entonces, la sociedad romana y se generaliza, el matrimonio deja de ser cum manu y pasa a ser sine manu, es decir, eso es una cosa que está muy estudiada, porque no lo olvidemos, en lo que es la sociedad romana, algo que hubo desde el principio fue el divorcio. Una sociedad que es muy tradicional, que es muy, muy tradicional, llama la atención que ya en esas leyes que yo citaba, de mediados del siglo V, es que estamos con leyes de hace 2500 años casi, el divorcio se permite. Es decir, el divorcio se permite. Y lo que pasa es que una ley se impone en el 450 y hasta 2 siglos después, no recuerdo la fecha, creo que es 270 aproximadamente, no hay el primer divorcio en Roma. Es decir, que tardó mucho tiempo en estar bien visto que un matrimonio se divorciara. Esto no estaba bien visto, ¿no? Pero al final se divorciaba. Y lo que son muy curiosos, y luego los divorcios fueron cuando interesaba a la familia por cuestiones políticas, en el último siglo antes de Cristo, cuando yo hablo de Servilia, es que era constante. Tú te casabas y bueno, no sabías cuánto iba a durar el matrimonio, porque las mujeres eran juguetes en manos de sus familias. Te casas, te divorcias, en función de alianzas políticas que muchas veces eran alianzas financieras. Bueno, Marco Antonio se fue casando con con aquella mujer que tenía fortuna para poder llevar el tren de vida que llevaba él. Eso es así. Y me cae muy bien Marco Antonio, por cierto. Entonces, eso es importante, lo del divorcio, pero donde se ve también lo del divorcio y las razones que llevaban un divorcio, insistimos en esa ciudadana y esa maternidad. Por ejemplo, el primer divorcio que se produjo en Roma, la razón que esgrimió el marido es que su mujer era estéril. Como no tenían descendencia, nadie podía pensar, no cabía en cabeza humana, que el estéril era él, era ella, se divorciaron, ¿no? Eso es un problema. Y las razones del divorcio eran que una mujer abortase sin permiso del marido. Otra cosa en que la sociedad romana es distinta. El aborto no tiene la concepción que tiene, por ejemplo, que ha tenido en la sociedad de Occidente, muy marcada por el cristianismo. El feto para los romanos no es relevante. El problema es quién controla al feto. Entonces, si tú abortas sin permiso del marido, eso es causa de divorcio. Pero si abortases con permiso del marido, eso no está penalizado, como ahora, ¿no? Entonces, era o beber vino también o perder las llaves de la casa o cambiarlas, porque tú también la tarea que tienes es cuidar las llaves de la casa. Lo de beber vino al final ya se fue porque perdían el control las mujeres, eso no es bueno. Y también, evidentemente, la causa de divorcio pedido por el marido era el adulterio. El adulterio femenino era lo peor, porque claro, tenías hijos, podías tener hijos o hijas y esos hijos tener unos derechos que no te pertenecen. Entonces, el adulterio sí que era causa de divorcio, pero el primero fue por esterilidad femenina. Se habla mucho de César y de Calpurnia. Es que, bueno, César no tuvo hijos con Calpurnia, pero si es que no estaban juntos.
Es que realmente, y entonces la pobre Calpurnia ha pasado a la posteridad como la mujer estéril que no le dio el heredero a César, que son mentalidades muy tradicionales, pero César es que no estaba con ella, que estaba todo el día guerreando por ahí. A ver, no sé si respondí a todo lo que me preguntaste, pero por ahí van las cosas. Perfecto, pues muy bien. Aladino, si quieres ahí Espero que haya alguna pregunta. intervenir, a ver si nos llega todavía vuelvo a repetir el número con el móvil. Bueno, yo quería igual incidir, ya que te tengo aquí tan directa, y bueno, y soy una especie pues, de portavoz de la masa silente pues, que está detrás de la pantalla. Bajo este planteamiento se podría decir que la sociedad de la antigua Roma era puritana. Curiosamente, la imagen pues, que trasladan históricamente, pues bueno, está asociada quizá por ser un territorio en expansión y de conquista con otras connotaciones, pero parece una sociedad absolutamente conservadora, en cuanto, claro, casi subyace en ella los principios que rigen ahora a las grandes familias, ¿no? de este mundo mundializado. Pues fíjate, los años que llevo yo pensando en los romanos, sí, y nunca me he parado a reflexionar. Lo he visto siempre como una sociedad muy, muy tradicional, pero que sea tradicional no quiere decir que sea puritana. Exactamente. Entonces, sí se exigía ese yo no diría que les preocupaba el puritanismo, fíjate. Me haces pensar en ello, tampoco, porque lo que les preocupa es sobre todo la legitimidad de los nacimientos. Entonces, que tengan unos comportamientos más promiscuos o menos promiscuos, si tú tienes esa relación con tu esposo, pues no pasa nada. El problema es que si una mujer es promiscua, lo lógico es pensar que no va a estar tener solamente un esposo. Entonces, lo que tienen es una doble moral, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. La doble moral para una cosa es el comportamiento masculino y otra cosa es el comportamiento femenino. Pero atendiendo a lo que sea, a lo que es el concepto de pudor, la pudiquitia, nosotros podemos asociarla inmediatamente como en el puritanismo. Pero la pudiquitia, que es el concepto romano, es realmente un pudor que se aplica solo a las mujeres y en el sentido de que solo tiene que tener relación con el esposo para tener esa descendencia. Eso es lo fundamental. Ahí más no interviene el Estado, es decir, en lo que son otro tipo de relaciones o lo que sea. Y sí es cierto que, por ejemplo, lo que nos toleran los romanos es el adulterio. Cuando quieren descalificar a una mujer, en adulterio femenino, siempre que la descalifican es por adulterio. Es como lo peor que pueden decir de una mujer. Pero no las prácticas sexuales, ¿entiendes? No serían por las prácticas sexuales, sino por tener relaciones con el que no es tu marido, Entonces, Mesalina es que no estaba con Claudio. Y hay que fijarse en el impacto que tiene el adulterio, que Augusto a su propia hija, cuando se entera de que ha tenido relaciones adúlteras, la manda al exilio, una isla, y a su nieta. Entonces, eso es lo que les preocupa a los romanos, fundamentalmente esas relaciones, y eso es lo que significa el pudor, ¿no? Más que otro tipo de actitudes puritanas que no entran, las fuentes lo revelan menos, ¿no? Lo cuentan menos. Y a propósito de esa imagen que ponía al principio de las mujeres en la casa de la Villa de los Misterios, yo pongo una parte, la que se ve a la parte izquierda, pero es un comedor, supuestamente, puede ser un comedor, no sabe lo que es esa casa, y hay escenas que son de bacanalia, como si fuese una escena de vacantes, en una casa, que puede ser una casa. Entonces,
Y recuerdo además que yo esa imagen la vi una vez en una exposición que había sobre Pompeya en Madrid, que fuimos varias personas del mundo antiguo, fuimos varios colegas a verla, y yo les comenté, esto no puede estar en una casa romana. Mira, recuerdo que lo dije, no puede ser, no entiendo nada. Es decir, como en una misma habitación tenemos a estas mujeres, que es una escena doméstica, y por otro lado vacantes, mujeres desnudas, bailando. Y me dijo un colega, Rosa, eres muy puritana. Y los romanos, les dije yo, y quedamos así, ¿no? Dice Rosa, y recuerda por lo que estás diciendo. Entonces, quizá tenga razón este amigo mío, pero insisto, tradición y puritanismo no es lo mismo. Tradicionales son, pero puritanos es, sobre todo, que las mujeres no sean adúlteras. Eso les obsesiona mucho. Bueno, pues muy bien. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Kiko, del presidente de Cauce. Y nos dice, buenas tardes, amigos Laura y Aladino, por vuestras buenas e interesantes presentaciones a la profesora Rosa Cid. Pregunta. Rosa, estupenda tu buena conferencia de la desigualdad tan brutal de las mujeres en Roma. ¿Cómo ves tú hoy C8? Esto es la pregunta que lanza aquí Kiko. Yo no sé exactamente el contexto en el que lo pone. Es un poco críptica. ¿Cómo veo yo el C8? Sí. No lo entiendo. Yo no lo entiendo tampoco. No lo entiendo. Faltará algo, quizá. Claro, faltará algo, a lo mejor. Sí. Se cortó la pregunta. Lo pone así. O sea que no sé lo que... Bueno, estará atento Kiko y volverá. Se volverá. A ver si me lo de aquí. ¿El C8? Sí, sí. No lo sé, que me perdone, pero no lo sé. No, es que no se entiende, no se entiende. A ver. Con tus trabajos últimos, el reconocimiento de la presencia de la mujer en la actualidad y en tu último trabajo no presentado sobre las mujeres en Asturias. No hay más. Vale. ¿Cómo veo yo las mujeres en el presente, en este momento? Queda un tanto extraño. Tendrá que volver o quizá la relación entre el pasado, entre el pasado y la realidad. Y cómo nos puede seguir condicionando la historia de Roma y el derecho romano en algunos aspectos todavía de nuestra situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Será por ahí. Sí, será por ahí. Pero bueno, quería... Así que, si te parece, Rosa, puedes hacer alguna referencia a esto, lo romano, y cómo hasta casi el presente no hubo tanta diferencia, salvo por algunos derechos que eran conquistas romanas y algo natural como el divorcio o incluso el aborto. Pero por lo demás hay una relación, o hubo casi, se podría decir, una influencia de ese mundo de Roma en la sociedad occidental hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que Kiko quiere ir por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. A mí me parece que, por ejemplo, hubo cosas en las que los romanos estuvieron más avanzados. Pensad que en este país, hay que pensar que en este país, ¿cuándo se consiguió el divorcio? Claro. Es que los romanos pensamos qué cosas hacían raras los romanos, pero los romanos desde el 450 un matrimonio se podía romper. En España no, hasta hace poco tiempo. El aborto, si tú estabas de acuerdo con tu marido, tú podías abortar. Terrible, ¿eh? Un aborto en el mundo antiguo era muerte segura. Claro. Los sistemas de aborto eran terribles, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Pero bueno, no estaba estigmatizada una mujer que abortaba como lo ha estado en este país hasta hace muy poco tiempo. Claro. Recordemos que hace poco esa ley del aborto se intentó rectificar y hubo que hacer el tren de la libertad. Y no es que quiera hacer yo propaganda aquí, pero es que salió de las cuencas, el movimiento salió de las cuencas y de Gijón, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas porque son revelar. Y luego,
Yo siempre pienso que la lucha feminista, y tampoco aquí he venido como muy mirando hacia el pasado, pero claro, yo miro hacia el pasado desde el presente. Uno de los eslogans que teníamos los feministas eran también somos ciudadanas, también somos ciudadanas. Desde que una mujer haya podido votar, la lucha por el sufragio ha durado décadas, ¿eh? Y hay países que todavía, hasta hace muy poco tiempo, no tenían representación, las mujeres no podían votar. En Suiza fue en el año 72, 1972, en Suiza. Entonces, ni podían votar, ni se podían presentar a cargos políticos. Entonces, las mujeres no hemos sido ciudadanas, no hemos sido ciudadanas. Ha habido un cambio muy rápido últimamente, entonces ahí sí que hemos tenido bastante presencia. Yo creo que afortunadamente en España, si hubiese una presidenta de gobierno, no pasaría absolutamente nada, afortunadamente, pero ha costado mucho, ¿no? Entonces, ver estas cosas en el mundo antiguo dirás, qué raros serán los romanos y qué antiguos. No son tan antiguos, porque resolvieron cosas que nosotras hemos tardado mucho tiempo en resolver, y la ciudadanía ha costado, ha sido uno de los grandes logros del feminismo. Y luego lo de la tutela, que también cuando se comenta con gente más joven dicen, ¿cómo? Que yo, para hacer un contrato y el control de mi fortuna personal, de mis bienes, tenía que llevar a un señor para que firmara. Lo siento, pero es que en España hasta hace muy poco tiempo esto pasó. Esto pasó. Yo casi me libré por los pelos, pero tengo amigas un poquito mayores que me lo contaban. Es decir, abrir una cuenta en un banco, tenías que llevar el permiso de tu padre o de tu marido. Es decir, que son situaciones que han estado ahí hasta hace muy poco tiempo y que vienen del derecho romano. Es decir, yo cuando leí por primera vez lo de la ceremonia del matrimonio por usus, dije, no puede ser. Puede ser que esto haya pasado. Es decir, que tú, ¿cómo tienen objetivada a la mujer? Es decir, un objeto que haces uso de él y te pertenece, ¿no? Entonces, hay cosas que son como muy brutales en ellos, pero otras que son del derecho romano y bueno, la tutela ha estado mucho más presente de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y la prueba es que en el franquismo pues estaba, ¿no? Y si se sigue estudiando derecho romano en las facultades es por algo, porque muchas nociones que tenemos del derecho romano, del derecho actual, provienen de ahí, eso está claro. Y sobre las mujeres en Asturias, pues yo agradezco mucho a Ladino que haya hablado ella por mí. Estoy muy interesada en hacerlo, de verdad. Fue lo primero que yo quise hacer y espero poder acabar, ¿no? Porque, y además Aladino va en la misma línea, tenemos mucha sintonía, ¿no? Somos profesores de universidad, pero nos debemos a la sociedad asturiana por toda la labor que está haciendo en la Casa de la Huelga, ¿no? Entonces yo debo a la sociedad asturiana una historia sobre lo que han hecho las mujeres de Asturias, desde la prehistoria hasta el presente. Y ahí veremos muchas luchas, y una de las luchas de las mujeres asturianas ha sido por la ciudadanía. También somos ciudadanas, ¿no? Lo han logrado, bueno, hemos logrado muchas cosas, pero todavía faltan, es decir, que faltan cosas, ¿no? Pero a nivel político sí que ha habido cosas que hemos alcanzado, o por lo menos que podemos alcanzar. La ley no entorpece esas aspiraciones y yo quiero llevar a cabo una carrera política. Y en Roma eso sí que no se podía, eso sí que no se toleraba de ninguna de las maneras. No sé si he respondido a todo esto, pero no lo sé. Llevar el terreno, pero el derecho romano ayuda mucho. Ayuda mucho. Que sí, que estuvo muy bien. Aquí nos llegan, a ver si se me oye, sí. Aquí nos llegan pues, felicitaciones, más que preguntas, felicitaciones por tu intervención, por tu conferencia. Y bueno, yo creo que lo podemos dar ya por finalizado. Son las 10 menos cuartos, pero me llega aquí un último. Vamos a ver lo que nos dicen aquí. Otra vez. Vamos a hacer la última pregunta. Me pone aquí me hacen que te traslade la siguiente cuestión. Se le podría preguntar si vio la serie Roma de HBO y qué opinión tiene caso de que la haya visto, claro.
No, no la vi. No la viste, ¿no? No, porque veo poca televisión porque no tengo tiempo. Entonces, sí, pero me han recomendado verla. Verla. Acuérdate que estuvo muy en boga hace años, aquella que pusieron sobre Claudio, ¿no? Sí. Claro, de ese novelón. Claro. Pues la de Yo, Claudio, sí la vi. Esa serie no me la perdía y la tengo incluso en casa, en vídeo, ¿no? Tenemos un proyecto ahora, lo puedo lanzar, Ricardo. El proyecto es posiblemente pero es que yo tengo miedo que va a ser una tesis muy antigua. A mí me gustaría proyectar la serie de Yo, Claudio en el Museo Arqueológico, poner un capítulo cada día, ir hablando de los personajes, de la serie, nos gustaría hacerlo. Eso se ha hecho en algunas universidades, en el Museo de Mérida se hizo, yo fui a hablar allí de Libia y había, 200 personas escuchando aquello, porque esa serie es icónica. Lo que yo no sé es si a la gente joven esa serie le va a gustar. Yo le he puesto capítulos de esa serie en clase, algunos, y la gente se cansaba, no paraban en el asiento, porque tiene un ritmo lento, es un ritmo además muy de teatro, ¿no? De obra de teatro, ¿no? Entonces necesitan películas como Gladiator o cosas así. Entonces no lo sé, pero sí que me lo han recomendado, aunque también me dijeron que me iba a cabrear mucho, me iba a enfadar mucho con eso. No bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por tu bonhomía y por tu sabiduría y por todo lo que has trasladado y por todo lo que has puesto aquí. Y bueno, agradecer a la Casa de la Huelga, a Cauce, al Ayuntamiento de Langreo y al Club de la Nueva España, pues que nos continúen apoyando y aunando esa posibilidad de poder escuchar voces solventes y sobre todo libres y auténticas, ¿no? Muchas gracias, querida investigadora. Gracias a vosotros. Muchas gracias, yo de verdad. Quiero darte las gracias porque tu conferencia es, bajo este punto de vista, modélica. No solo ya por el tema en sí y por la relación entre ese pasado y el presente, que la sigue habiendo, como no va a haberla, si somos herederos de la cultura romana y el derecho romano. Pero lo que quiero expresarte es que lo que has transmitido encaja a la perfección en la práctica de la extensión universitaria y que tu conferencia yo la valoro muchísimo porque se trata de una actividad universitaria, pero fuera de las paredes, los muros de la universidad. Tu conocimiento además va a quedar en lo tocante a la conferencia grabado y por tanto se cumple a la perfección esa intención de extensión universitaria, de extender los conocimientos de la universidad al pueblo, a la gente que tenga curiosidad y a los clientes de la Casa de la Huelga y en especial los socios de Cauce del Nal. Ha tenido muchísimo interés y lo va a seguir teniendo porque va a estar disponible tu conferencia a través del canal de YouTube de la Asociación Cauce del Nal. Va a estar disponible durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. A vosotros, de verdad.